Hola a todos y todas. Vamos a dar inicio a la entrevista sobre Filón de Alejandría y los estoicos, que disfrutaremos durante la mañana de hoy. Voy a dar inicio a las palabras de presentación para luego continuar con la lectura de los CV de cada uno de los que estarán involucrados en la entrevista, el doctor Marcelo Boeri y la doctora Marta Leso. Para comenzar la entrevista sobre Filón de Alejandría y los estoicos, entonces, que disfrutaremos durante la mañana de hoy, queremos saludar a nuestro prestigioso invitado, el doctor Marcelo Boeri, que aceptó tan amablemente nuestra propuesta de ser entrevistado por la querida doctora Marta Leso. También queremos saludar a nuestros auspiciantes, Asociación Argentina de Estudios Clásicos y Asociación Argentina de Filosofía Antigua, y a todas y todos los y las asistentes conectadas y conectados desde distintas partes del ámbito nacional e internacional que han respondido de inmediato a nuestra convocatoria. El encuentro está organizado en el marco del proyecto de investigación La codificación de la ley en los tratados legislativos de Filón de Alejandría y el proyecto de investigación Helenismo y actualidad, Filón de Alejandría en la génesis del pensamiento contemporáneo, ambos radicados en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos de la Universidad Nacional de La Pampa. Dentro de este marco, entonces, se desarrollará la entrevista al doctor Marcelo Boeri, Filón de Alejandría y los estoicos, para el conocimiento y el debate académico de temáticas relativas a las diversas expresiones filónicas y estoicas y sus problemáticas afines. Esperamos que nuestra entrevista al doctor Marcelo Boeri promueva el diálogo sobre el pensamiento filónico estoico, tan significativo para nuestra cultura occidental. Muy bien, ahora la doctora Laura Pérez leerá una breve biodata del entrevistado y de la entrevistadora para así luego darle la palabra a Marta Leso, quien iniciará la entrevista. Laura. Bien, gracias Paola. Comienzo por agradecer también yo al doctor Marcelo Boeri y a nuestra querida Marta también, que ha aceptado participar en esta entrevista. El doctor Marcelo Boeri es profesor titular en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue investigador independiente del CONICET, Junior Fellow del Center for Hellenic Studies de Harvard University y Fellow de la John Simon Guggenheim Foundation. Su área de investigación es la historia de la filosofía antigua, con especial énfasis en epistemología, psicología moral y metafísica en Platón, Aristóteles y el helenismo. Y entre sus publicaciones recientes cabe mencionar Los filósofos estoicos, Ontología, Lógica, Física y Ética, traducción, comentario filosófico y edición anotada de los principales textos griegos y latinos, el libro que fue publicado en San Agustín por Academia Verlag en 2014 y en coautoría con el Dr. Sales, Platonic Epistemology and the Internalist-Externalist Debate, publicado en el volumen editado por Bossi y Robinson, Plato's Theaetetus Revisited, en Berlín y Boston, por de Gruyter, en el año 2020, Stoic Epistemology, en el volumen editado por Nicholas Smith, Bloomsbury History of Epistemology, Part 1, The Ancients, en London, Oxford y New York, en Bloomsbury 2019, y el libro Soul and Mind in Greek Thought, Psychological Issues in Plato and Aristotle, publicado en Suiza por Springer en 2018 y coeditado con Yasuhira Kanayama y Jorge Mittelman, entre muchísimas otras publicaciones, por supuesto. Nuestra entrevistadora, la doctora Marta Leso, es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, ha sido profesora titular de Lengua y Literatura Griegas en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa hasta 2018,
Es directora e investigadora responsable del proyecto de investigación científica y tecnológica Filón de Alejandría en clave contemporánea, FIC 2015. Es editora de la colección en 8 volúmenes de las obras completas de Filón de Alejandría, publicadas por la editorial Trota de España, que reúne las traducciones del griego antiguo al español de todo el corpus filónico realizadas por investigadores del ámbito nacional e internacional. Es editora de los libros Hermenéutica de los géneros literarios, de la antigüedad al cristianismo, editado por el Instituto de Filosofía Clásica de la Universidad de Buenos Aires en 2013, y Mesianismo y Política, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento en 2015. Y es directora de la publicación periódica Circe de Clásicos y Modernos. Un gusto escucharlos, Marta y Marta. Bueno, gracias chicas, gracias Paola, gracias Laura, y gracias sobre todo a Marcelo que se presta a este experimento, que esperamos incorporar definitivamente a la página de Filón. Bueno, Marcelo Boeri, la primera pregunta que te voy a hacer es una inquietud que yo siempre tuve a nivel personal, y espero que la respuesta sirva a nivel general, porque se refiere a la recopilación de fuentes. Ustedes, bueno, vos y Salles han hecho este magnífico trabajo, este increíble trabajo que yo tengo como libro de cabecera, que es la recopilación de fuentes, la traducción, los comentarios, que sirven muchísimo, sobre los filósofos estoicos, ontología lógica, física y ética, es el subtítulo. Porque a veces se sigue manejando, o se ha manejado durante un siglo, a von Arnim, los 3 volúmenes de von Arnim, los Stoicorum Veterum Fragmenta, que ya, bueno, como digo, tienen más de un siglo de existencia. Pero ya sabemos que a veces esa recopilación tiene muchos errores, o de adjudicación, o deja fuera muchos otros fragmentos o exponentes del estoicismo, no aparecen. Y esto ha sido subsanado parcialmente por la recopilación de Long y Sidley en 1987. Y después tenemos en 2014 este volumen. ¿Cómo se hace, cómo se llega a esta recopilación de fuentes? ¿Cómo se hace? Porque, a ver, el problema es que se adjudica a veces a Crisipo, a Zenón, que por supuesto está perdida, la fuente real. Pero yo encuentro fragmentos de las obras de Filón, adjudicados a otros estoicos. ¿Cómo se realiza ese trabajo, Marcelo? Esa es la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a Marta Alesso, Laura Pérez y Paola Druile por la invitación, y mi agradecimiento a las personas que están conectadas. Seguramente hay cosas mejores para hacer en esta mañana de jueves. Mira, en realidad esto empezó, digamos, era un proyecto mucho más modesto que con el tiempo se fue complicando. Todo empezó en una tarde muy calurosa en Buenos Aires, en mi casa de Buenos Aires, conversando con mi colega Ricardo Salles hace muchos años ya. Para ser más preciso, diciembre del año 98, ¿no? O sea, para que se den una idea, digamos. Ahí empezamos a hablar del proyecto, ¿no? De hacer una modesta selección de textos de la física, la ética y la lógica del estoicismo antiguo y medio, sobre todo, que es la parte del estoicismo que se conserva de manera fragmentaria, porque después el así llamado estoicismo tardío o imperial, bueno, tenemos algo parecido a obras completas. Ahí destaca sobre todo la obra de Epicteto, que tenemos las disertaciones y el Enquiridión, y bueno, naturalmente las meditaciones de Marco Aurelio.
Y bueno, esto se fue complicando, digamos, y en algún momento se nos ocurrió incluir los textos griegos, pero no solo los textos griegos, sino también un aparato crítico, y además de la traducción pensamos que había que hacer un comentario. Bueno, esa tarea nos llevó casi 14 años y medio. Naturalmente no era lo único que Ricardo y yo hacíamos, en el medio hacíamos otras cosas, como casi todo el mundo, pero bueno, fue un trabajo de casi 14 años y medio. El libro apareció en enero, febrero de 2014, hace ya, bueno, más de 6 años, ¿no? Tempus Fugit. Pero mira, yo voy a reivindicar al profesor von Arnim, ¿no? Porque, mira, lo que vos dices en un sentido es cierto, ¿no? Visto desde aquí, desde nuestro tiempo, la obra de von Arnim está llena de imprecisiones que no serían toleradas si uno las cometiera, ¿no? Pero la obra de von Arnim tiene la frescura, digamos, de las obras pioneras, y en general la manera en que él agrupa los textos, el modo en que él agrupa temáticamente los textos, algo que nosotros hicimos inspirado en von Arnim, también en la obra de Longsethley, que tiene una característica, es un modelo distinto, pero también en la obra de Hilser, este filólogo alemán notable que en el año 87-88 publicó una obra en 4 volúmenes, concentrado sobre todo en la dialéctica estoica, ¿no? Dialéctica, ¿no? Es una obra gigantesca, cada uno de esos volúmenes tiene no menos de 500 o 600 páginas. Pero claro, la obra de von Arnim tiene muchas dificultades, y una de las dificultades que tiene es que las ediciones críticas de los textos que maneja están superadas, cualquier cosa que eso signifique, ¿verdad? Pero bueno, para que se den una idea a ustedes, ¿no? La edición crítica que von Arnim maneja de Diógenes Laercio desde fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Nosotros utilizamos, sobre todo en el momento en que estábamos trabajando, la edición crítica de Markovich, que después, bueno, fue muy objetada, publicada en el año 1999 por Toynbee. En años recientes apareció la edición crítica del profesor Tiziano Dorandi en Cambridge, que es bastante mejor, digamos. En fin, esa puede ser otra entrevista, ¿no? Para hablar de eso. Pero en todo caso, para contestar o tratar de contestar de una manera muy rápida y general a tu pregunta, mira, hay algo de locura en todo esto, digamos, ¿no? Porque el problema que nosotros tenemos es que los textos del estoicismo antiguo, es decir, de la aparición misma de la escuela con Zenón de Sitio, a comienzos del siglo III, se dice que Zenón de Sitio llega a Atenas aproximadamente entre el año 310 y 312 a.C., Aristóteles lleva muerto unos 10 años, digamos, para que más o menos nos ubiquemos, y funda su escuela o su grupo de estudiantes, digamos, unos 7, 10 años después de llegar a Atenas. Entonces, bueno, el así llamado estoicismo antiguo tiene esas 3 figuras representativas que son Zenón, Cleantes y Crisipo, ¿no? Luego en el medio hay otras figuras que se supone que son menores porque las líneas que nos han llegado de esos autores son todavía más escasas, digamos. Entonces, claro, cuando uno empieza a examinar la tradición indirecta, que es la tradición que tenemos que usar para reconstruir todo eso, bueno, se encuentra con autores tan disímiles como Séneca, Tertuliano, Nemesio, Alejandro Afrodisia, Galeno, Diógenes Laercio, Plotino, Simplicio, Plutarco, Estobeo, Sexto Empírico. Es una locura, ¿no? Porque lo que uno encuentra ahí es no solo el hecho de que hay autores latinos que naturalmente escriben en latín, sino también autores griegos, que por supuesto escriben en griego, que a veces dicen cosas muy parecidas y parecen estar leyendo el mismo texto, pero a veces dicen cosas ligeramente diferentes y a veces dicen cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces es muy difícil evaluar la evidencia textual, ¿no? Una desventaja muy grande que tiene la obra de von Arnim, con todo el respeto, como te digo, que le tengo al profesor von Arnim, por la obra que hizo en el momento que hizo, ¿no? Nosotros teníamos la ventaja de que existía su libro y de que, bueno, en aquellos años,
bueno, yo me compré mi primera computadora en Buenos Aires en el año 1996, cuando recién estaba apareciendo Internet, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda mucho, naturalmente, ¿no? Pero claro, la dificultad, una de las dificultades más graves, a mi juicio, que tiene la obra de von Arnim, es que corta los textos de una manera muy extraña, por decirlo menos. ¿Por qué? Bueno, porque te corta unas líneas que sabes de dónde viene, entonces no se entiende cuál es la tesis, no se entiende cuál es el argumento. Entonces lo que tratamos de hacer con Ricardo Salles, que eso es algo que ya teníamos bastante claro, yo creo que a comienzos del año 99, qué horror, hace más de 2 décadas, ¿no? Es que había que ampliar los textos, ¿no? Pero ampliar los textos para que se vea el contexto de cuál es el problema que se está discutiendo, ¿no? Y para que la tesis y el argumento quede más claro, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer en realidad modestamente, ¿no? Porque yo no me atrevo a decir que lo que nosotros incluimos en ese libro es toda la evidencia textual que habría que considerar, ¿no? Hay otras obras de Galeno, por ejemplo. Galeno es un autor particularmente importante, ¿no? Porque, y muy, muy idiosincrático en muchos sentidos, porque él es un individuo que tiene formación filosófica, pero además era médico, ¿no? Se pelea todo el tiempo con los estoicos, pero muchas veces, de un modo muy interesante, igual que Filón de Alejandría, incorpora varios esquemas explicativos propios del estoicismo, aunque ideológicamente Galeno, igual creo que Filón de Alejandría, ideológicamente no coincide, ¿no? Con el ABC de la ontología estoica. Pero lo que es interesante en general en estos autores que suelen ser críticos, el caso de Galeno es extremo, ¿no? Porque se queja mal, ¿no? O sea, no los insulta, pero casi, ¿no? Plutarco sí los insulta, Plutarco sí los insulta. Pero lo que sí es muy interesante es el hecho de que incorporan estos autores que son muy críticos terminología estoica y modos explicativos estoicos, ¿no? Eso es muy evidente en el caso de Filón, en el caso de Galeno también, pero también en el caso de Plotino, ¿no? Por ejemplo, que no los menciona por su nombre una sola vez a los estoicos, pero que hay pasajes completos de las Eneadas, que es evidentísimo que está discutiendo con una tesis estoica, ¿no? Y además, esto que te digo, ¿no? Incorpora terminología y el esquema conceptual que está detrás de esa terminología. Por ejemplo, la noción estoica de simpatia, esta idea estoica de que el cosmos es una entidad continua, sin fisuras, digamos, ¿no? Entonces esa palabra simpatia, que siempre es tan difícil de traducir, ¿no? Literalmente algo así como afectividad, cualquier cosa que eso signifique dicho de esta manera tan general ahora, ¿no? Pero la noción de la simpatía, que aparece testimoniada por casi todas las fuentes importantes del estoicismo antiguo y medio, y que después reaparece en los estoicos posteriores, bueno, es una noción estoica muy importante para hablar de la continuidad del cosmos, ¿no? Como esta entidad que no tiene fisura, ¿no? Entonces, en fin, eso dicho de una manera muy rápida y muy general. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue eso, ¿no? O sea, al comienzo tuvimos muchas dificultades porque, bueno, había que viajar para conseguir las ediciones críticas. Pocos años después de aparecido Internet empezaron a aparecer, como ustedes saben, esos sitios fantásticos como el archive.org, ¿no? Donde uno encuentra los PDFs de las ediciones críticas de Toynbee de fines del 19 o principios del 20, de los textos de Galeno y de otros autores que nosotros utilizamos, y en algún momento nos dimos cuenta que uno podía bajar el PDF, imprimirlo y podía leer ahí los aparatos críticos. Nuestra edición no es en sentido estricto una edición crítica, desde luego que no. Nosotros no examinamos manuscritos, salvo en 2 casos de textos de Galeno. Lo que hicimos fue comparar las ediciones críticas más autorizadas, todos los aparatos críticos con las variantes textuales y tomamos decisiones y armamos un modesto aparato crítico para todos y cada uno de los textos. Pero lo nuestro no es una edición crítica en sentido estricto. Reproducimos el texto, en fin, y compusimos finalmente un texto, ¿no? Y bueno, eso nos tomó muchos años. Cuando yo me mudé a Chile en enero de 2003, bueno, a partir de ese año, Ricardo viajaba 2 veces al año a Chile, yo viajaba 2 veces al año a México. Bueno,
pudimos hacer eso por la situación del momento. Y bueno, él estaba acá 2 semanas o yo 2 semanas allá, y eran unas sesiones de trabajo que empezaban a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y seguíamos con esta locura, ¿no? O sea, tomando vino, tequila y todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Pero claro, hubo años de un trabajo, de una intensidad que fue verdaderamente bestial. Si vos me Bueno, preguntas, valió la pena. yo volvería a hacerlo, ¿no? Sí, no, claro, yo tampoco me metería otra vez con todo Filón. Marcelo, perfecto, yo seguiría con este tema porque me encanta, o sea, me preocupa, siempre lo medité, ¿no? Pero hay otras cosas muy interesantes que yo te quiero preguntar. Por ejemplo, bueno, vos nos mandaste un artículo para la CIRSE que se publicó ayer, después te voy a pasar el link de la revista electrónica de mi universidad. Y ahí, basado en el Tratado sobre la Indestructibilidad del Mundo, ves el modo en que Filón incorpora ideas platónicas en su lectura del Pentateuco, que es dificilísimo de explicar porque creo yo que no se trata de un sincretismo, sino que le da al texto mosaico Filón una precedencia cronológica absoluta y como que es la madre, no el padre, de todas las expresiones filosóficas griegas, entre ellas el platonismo. Lo que sucede, me parece a mí, no sé, por supuesto que lo explicarás mucho mejor, que hay un léxico estoico para explicar las ideas platónicas. ¿Puede ser? Bueno, sí. El léxico es Platón. En esto que dijiste vos, que a veces Filón no está de acuerdo con el estoicismo, en su fundamento, en ciertos fundamentos, pero utiliza el léxico estoico, absolutamente. Sí, absolutamente. Y para explicar el platonismo, que subyace en su lectura alegórica del Pentateuco. ¿Es así? Mira, muy breve, ¿no? Mi conocimiento de Filón es más bien aproximado, ¿no? Ustedes son las expertas en Filón de Alejandría. Yo ingresé al proyecto Philo Hispanicus en el año 2003, después de una visita de José Pablo Martín acá a Chile, que vino a dar un par de conferencias, y después de una comida y varias copas de Carmener chileno, terminó convenciéndome de que traduzca un par de pasajes, un par de textos, un par de obras de Filón. Y yo traduje para la colección el Tratado de la Indestructibilidad del Mundo, el Tratado de la Providencia, y después en coautoría con Ricardo Salles y Andrea Lozano, el tratadito tan interesante por razones distintas, que el hombre probo o la persona proba, para que nadie me acuse de sexista, es libre, ¿no? Que es un texto muy interesante por distintas razones que podemos conversar en un rato más. No, quiero dejar esto en claro porque puede ser muy importante, ¿no? Para ver cómo leo yo a Filón de Alejandría, ¿no? Para mí Filón es realmente un autor extrañísimo, ¿no? Y eso se deriva naturalmente de mi ignorancia del pensamiento hebreo, ¿no? Ahora, en el Tratado de la Eternidad, así llamado Tratado de la Eternidad del Mundo, a mí me gusta más decir Tratado de la Indestructibilidad del Mundo porque la palabra que usa Filón quiere decir eso. Es interesante porque ahí hay una parte donde Filón argumenta platónicamente o sobre la base de algunas tesis y argumentos importantes que aparecen en el Timeo de Platón, pero también se vale de muchos ingredientes estoicos, digamos, ¿no? Es un hecho indiscutible, ¿no? Por parte de los expertos de Filón, por lo menos los que yo investigué en los últimos 10, 12 años, los estudiosos alemanes de fines del 19, bueno, naturalmente el libro de David Rumia, tan importante sobre Filón de Alejandría. Es un hecho casi indiscutible entre los expertos de Filón, ¿no? No en alguien como yo que llega a Filón por una vía más bien indirecta y a propósito de otros intereses. Mis intereses básicos de Filón son usar algunas obras de Filón como fuente del estoicismo antiguo. Pero es un hecho indiscutible el platonismo de Filón, ¿no? O sea, Filón, hay muchas razones para entender por qué Filón
está ideológicamente, quiero decir, filosóficamente cerca de Platón y el platonismo, ¿no? Es mucho más difícil explicar el estoicismo de Filón. Ahora, a mi juicio, leyendo el Tratado de la Indestructibilidad del Cosmos, no hay la menor duda de que Filón toma distancia de los estoicos, los critica, los objeta, ¿no? Pero muchas veces, de nuevo, hace esto que mencionaba a propósito de Galeno y de otras fuentes estoicas. Incorpora terminología estoica y a veces acepta algunas tesis estoicas, como por ejemplo la caracterización estoica del tiempo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Él además interpreta, ¿no?, algunas teorías estoicas, y él constituye una fuente muy importante. Eso ya está en el libro de von Arnim, ¿no?, de 1903, el segundo volumen. Él muchas veces, bueno, von Arnim cita muchos pasajes de Filón de Alejandría. Nosotros en nuestro libro con Ricardo citamos textos de Filón no menos de 25 veces, a propósito de problemas distintos, no solo el Tratado de la Indestructibilidad del Mundo, también la alegoría de las leyes, hay 3 o 4 citas, el tratado rarísimo para mí de los querubines, bueno, en fin, yo no entiendo qué quiere decir eso. El tratado de Josefo, ¿no?, donde está el ABC de la explicación de la noción estoica de la ley natural, el tratado de la creación del mundo, en fin, la inmutabilidad de Dios, el tratado de la migración, en fin, son algunos de los tratados que ahora tengo anotado acá muy rápido y que me acuerdo, pero citamos no menos de 25 pasajes, algunos más o menos extensos, ¿no? Y entre otras razones, porque Filón, y esto es bastante claro y hay un consenso entre los intérpretes, especialistas en Filón de Alejandría, que no es mi caso, repito, ¿no? Filón evidentemente todavía tiene, ¿no?, o muy probablemente tiene todavía acceso a ciertos resúmenes o a ciertas partes de algunos libros estoicos que después se perdieron para nosotros. Filón trabaja nada menos que, como todo el mundo sabe, nada menos que en la Biblioteca de Alejandría. O sea que tiene, digamos, tiene ahí un centro de investigación y un acceso a la evidencia textual que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto original, ¿no?, el platonismo de Filón es casi un hecho indiscutible, ¿no? Y él lee, digamos, el Pentateuco, ¿no?, valiéndose, haciendo uso del Timeo de Platón. Y hay 2 o 3 cosas que Platón argumenta en el Timeo que yo creo que a Filón le vienen como anillo al dedo, ¿no? Y una de las tesis básicas que aparece en el Timeo y que Filón incorpora como propia es la tesis de que, aunque el cosmos es una entidad producida o creada, según se interprete ahí el verbo poieo, puede ser no destructible, porque Dios así lo desea. Y esta es una afirmación que aparece casi textual en un pasaje del Timeo de Platón que Filón ahí cita entre líneas y que después se interpreta naturalmente, ¿no? O sea, no hay que olvidar además que Filón era un hebreo que probablemente no sabía tanto hebreo, era un hebreo helenizado, que muy probablemente leía el Antiguo Testamento en la traducción de los 70, tiene la enorme ventaja, Filón, como muchos otros, de leer la tradición griega en griego, naturalmente, que es su lengua natal. El griego de Filón, creo yo, ¿no?, tiene, en fin, tiene aspectos, uno podría analizar los tratados de Filón desde el punto de vista literario, ¿no? Es un griego muy bonito, lleno de aticismos. Se me ocurre a mí a veces pensar que él está tratando de emular algunos giros a veces platónicos, de hecho utiliza expresiones platónicas bastante evidentes. Pero bueno, lo interesante de este tratado es eso, ¿no?, que él utiliza a Platón para tratar de explicar de un modo científico o cuasi filosófico algunos pasajes del Pentateuco, ¿no? Y eso es muy interesante porque muestra a alguien que ha leído más Platón que Filón, como en mi caso,
que él además está tratando de interpretar, ¿no? Y de dar una interpretación más o menos razonable de los textos de Platón, pero siempre naturalmente hay una tendencia para tratar de mostrar que, en fin, ¿no? Está bien lo que dicen estos grieguitos, digamos, pero bueno, esto ya lo visualizó Moisés, ¿no? Y todos los sabios hebreos, etc. Pero está bien hacer ese tipo de conexión porque finalmente Filón es un hebreo helenizado de cultura griega, digamos, ¿no? Y un fiel representante de esa cultura, ¿no? Y el acceso que tuvo Filón a una cantidad de textos que para nosotros se han perdido es realmente bestial. O sea, Filón no solo es importante para la reconstrucción de varias teorías estoicas, como por ejemplo la teoría estoica de la ley natural, esto es esta ley suprapositiva, ¿no? que parece tener en la conceptualización que hace el estoico Crisipo, sobre todo, que parece tener un valor moral, digamos así, o el valor de un criterio para establecer la moralidad. Una idea que es completamente extraña, desde luego, para nosotros, que en mi opinión somos hijos de la edad moderna, ¿no? Y en esa época lo que los filósofos tratan de hacer es mostrar que una cosa es el reino de la naturaleza y otra cosa es el reino de la moral, digamos, ¿no? En la naturaleza se da el ser, en la moralidad se da el deber ser, ¿no? Entonces, en fin, pero Filón no solo es importante para reconstruir ese tipo de problemas, ¿no? Que tiene que ver con el problema de la ley, que yo sé que es lo que les interesa a ustedes en su proyecto de investigación. También es muy importante a veces para entender algunos aspectos importantes de la semántica estoica, o sea, la teoría estoica del significado. En esa distinción, que sabemos que es netamente estoica, pero hay por lo menos 2 o 3 pasajes en distintas obras de Filón, por ejemplo, en el tratado, en la vida de Moisés, en el libro segundo, entre el 127 y 129, esa distinción estoica entre el logos interior y el logos pronunciado. Esa es una tesis estoica muy importante en el contexto de la semántica estoica, y él ahí da un poco, una página más o menos, ¿no? Donde describe y trata de explicar esa tesis estoica, introduce algunos elementos teológicos, ¿no? Que a los que venimos de la filosofía nos incomoda un poco, por supuesto, teológicos con un sentido judío, hebreo, digamos. Uno tiene que irse a ver el Antiguo Testamento para tratar de entender un poco mejor de qué está hablando Filón. Pero lo interesante de Filón es que es un lector atento, muy atento, que además hace un esfuerzo por entender y por interpretar. Y nosotros sabemos que esa teoría es estoica porque aparece reproducida en fuentes no hebreas, digamos, en otras fuentes griegas, como por ejemplo Porfirio, ¿no? Y algún otro autor, y que está directamente atribuida sobre todo a Crisipo, ¿no? Entonces, el papel, digamos, el rol que desempeña Filón de Alejandría en la tradición de algunas teorías estoicas es muy importante, ¿no? En varios sentidos. Filón también interviene, por ejemplo, en una teoría estoica que es fundamental y que se estudia en el contexto de la ética y la política estoica, que es la teoría de la así llamada oikeiosis, ¿no? Este término, como todo el mundo sabe, es un término muy difícil de traducir. La palabra oikeiosis tiene que ver con oikos o con oikia, la casa. En general se suele traducir por familiaridad o por apropiación. Es una tesis que aparece planteada y desarrollada argumentalmente, sobre todo en el libro 7 de las vidas de Diógenes Laercio, en los pasajes 85-88. Es la tesis según la cual el animal tiene un impulso primario a su propia constitución y autoconservación, pero que eso en el animal humano puede tener una proyección al contexto social. Esto es lo que algunos intérpretes llaman la oikeiosis social. Esto es la idea de que en algún momento los seres humanos podemos pasar del autointerés egoísta, ¿no? a un autointerés, pero inscrito en el trasfondo social, digamos así. Es decir, la manera en que uno se puede desarrollar, ¿no? como ser humano y como animal, digamos.
pero en un contexto en que el autodesarrollo coincida con el desarrollo de los demás. Y Filón tiene unas interpretaciones muy peculiares de la noción de oikeiosis, pero claramente está pensando en la oikeiosis estoica. Lo que le molesta a Filón es el primer estadio de la oikeiosis, ¿no? Donde la oikeiosis está más bien anclada del lado instintivo de la animalidad humana, digamos. Eso le molesta un poco, ¿no? a Filón. Pero claramente él, bueno, de nuevo, ¿no? Él ahí está desarrollando una idea que aparece fuertemente argumentada y muy claramente desarrollada en estos textos de Diógenes Laercio, pero también en un estoico del siglo I, Hierocles, ¿no? Del cual conservamos unos fragmentos bastante completos que ha editado y traducido completo en español mi colega y amigo Javier Aoiz en España en el año 2014, ¿no? El mismo año que apareció nuestro libro con Salles. En fin, eso es para dar una idea muy rápida y general, digamos. Si uno va a los detalles, ¿no? Filón, como digo, con mucha frecuencia toma distancia de ciertas teorías estoicas, como por ejemplo el problema de la diacósmesis, esta idea estoica tomada una vez más de Platón por parte de los estoicos. La diacósmesis es algo así como la reorganización cósmica después de una supuesta destrucción del cosmos, digamos, ¿no? Es como si el cosmos tuviera ciclos que duran una cantidad X de años, y hay un momento en que el cosmos se incendia por completo, se destruye, ¿no? Y después se reorganiza de nuevo cósmicamente. Esa es una idea que ya está en los diálogos de Platón, sobre todo en los diálogos tardíos de Platón. Pero una cosa que es muy interesante, ¿no? Es que Filón de Alejandría se da cuenta la conexión directa que hay entre el estoicismo y Platón, ¿no? O sea, Filón advierte muy claramente ese tipo de conexión, que en principio pareciera una relación un poco rara, ¿no? En el sentido de que los estoicos desde el punto de vista ontológico son fisicalistas o materialistas o corporeístas, todo lo real es de naturaleza corpórea, y eso naturalmente aleja a los estoicos de Platón y de toda la tradición platónica de la cual desde luego Filón forma parte. Pero desde el punto de vista cosmológico y ético, los estoicos son platónicos en un 120%. Y Filón se da perfectamente cuenta de esto. Eso es muy notable, ¿no? Entonces, yo me lo imagino a Filón, ¿no? Haciendo ese tipo de comparaciones, digamos, y de evaluaciones, por así decir, de un mar de evidencia textual que él tiene que haber tenido, mucho más amplia que la que tenemos nosotros. Y la que tenemos nosotros es casi inabarcable para reconstruir el estoicismo. En fin, quizás me fui un poco de la rama. Sí, es inagotable, Marcelo, pero a mí me quedó clarísimo un montón de cuestiones muy bien explicadas. Pero ya que mencionaste el tema de la ley de la naturaleza o ley natural, como primeramente estoica, fundamentalmente estoica, quisiera ver, viste, porque nosotros aludimos continuamente a que hay ciertos neologismos, como el término cosmopolites, que son inventos, son neologismos de Filón. Y hasta donde yo sé, 3 veces von Arnim se lo adjudica a Crisipo, por ejemplo. O sea, el término cosmopolites es estoico y implica esta ley de la naturaleza, esta ley que organiza el cosmos, si bien habrá diferencias, ¿no es cierto?, entre la idea estoica primigenia y la idea filónica, porque Filón designa como cosmopolites a Adán, primero a Moisés, y después a todo ciudadano del mundo que avance en la sabiduría. Eso casi que es cristiano, más que judío, pero bueno, en fin. Y quisiera que explicaras en los tratados filosóficos que vos trabajaste, cómo aparece esta idea de cosmopolitismo, por favor. Mira, ciertamente la palabra cosmopolita, cosmopolites en griego, es un neologismo de Filón. Hasta donde yo sé, no se encuentra en ningún otro texto griego, ¿no?
en ningún otro texto griego, digamos, entre los siglos 2 a.C. y 5 o 6 después de Cristo. Pues nosotros tenemos autores como Filópono y Simplicio, comentadores griegos de Aristóteles, que son fuente importantísima también del estoicismo antiguo y medio, sobre todo por el lado de la lógica, la epistemología, bueno, algunas cuestiones de física también, ¿no? Sin duda esa palabra es un neologismo de Filón. Lo que sí hay en las fuentes estoicas es esta idea del cosmopolitismo y del ciudadano o la ciudadanía del mundo asociada a la ley natural. Eso sin duda está en los textos de Diógenes Laercio en el libro 7, en ese pasaje que mencioné a propósito de la oikeiosis, inmediatamente después, en Diógenes Laercio 7, parágrafos 85 a 88, inmediatamente Diógenes Laercio introduce la cuestión de la ley universal, ¿no? Después se corrige y dice ley natural, que es distinta de las leyes particulares, de las polis particulares, etc. Ahora, ese contraste, ¿no?, entre polis universal y polis particulares, ese contraste aparece sobre todo en el tratado de Filón acerca de Josefo. Ahí hay un texto, bueno, estoy mirando acá porque tengo acá otra pantalla, ¿no? No puedo acordar todo de memoria, pero es de Josefo. La referencia está en Josefo, bueno, ya la voy a encontrar. Es el pasaje donde, Josefo 22, una cosa así, es el pasaje donde Filón, muy estoicamente, a juicio de mucha gente, incluido el profesor von Arnim, muy estoicamente distingue, ¿no?, entre la ley universal, general o cósmica o natural y las leyes particulares, ¿no? Y Filón dice que las leyes particulares, en el sentido de las leyes positivas que gobiernan las polis particulares de hecho existentes, son especies de apéndices de la ley universal, ¿no? Entonces, claro, la idea es que el verdadero ciudadano o la verdadera ciudadanía es cuando uno llega a ser de un modo efectivo ya no ciudadano únicamente de su propia polis, sino un ciudadano del cosmos, ¿no? Y de ahí lo de cosmopolites, digamos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso es un neologismo de Filón. Yo estuve explorando eso creo que por más de 2 o 3 meses, ¿no? Y digo, no puede ser que este solo haya hablado de esto, ¿no? Infelizmente para mí sí, es el único. Me hubiera gustado ver reproducida esa palabra en algún autor anterior, ¿no? Pero bueno, Filón es bastante temprano, ¿no? Él nace más o menos en el 10, en el 15 a.C., ¿no? Entonces es una fuente muy importante también porque no está tan lejos, digamos, de los estoicos, ¿no? Está a unos 200 años posterior a los estoicos, pero entonces sí, ahí en ese pasaje del tratado acerca de Josefo, esa distinción es muy clara, ¿no? Y hay otros pasajes paralelos que aparecen en el tratado de la creación del mundo, la alegoría de las leyes, etc. Ahora, esta es una teoría crucial realmente, ¿no?, que introduce, desde el punto, si uno quisiera analizar el problema desde el punto de vista de la teoría política, ¿no? Si pensamos que en el estoicismo, igual que en Aristóteles y en Platón, cambiando lo que hay que cambiar, hay algo parecido a lo que nosotros entendemos por filosofía política, el cambio que introduce el estoicismo en ese sentido es absolutamente crucial, ¿no? Porque lo que aparece en el estoicismo, y que creo que es algo completamente nuevo y que Filón testimonia, es la idea de que en los seres humanos hay una inclinación natural hacia lo bueno. Lo bueno coincide con la virtud, pero también coincide con la ley natural. Esta es una idea que mucha gente todavía hoy en día atribuye a Aristóteles. Yo creo que eso es un error craso, desde luego. En fin, eso puede ser motivo de otra conversación, ¿no? Pero esa es una idea muy estoica, inspirada de nuevo en Platón, en un pasaje notable del Filebo de Platón y también del Timeo de Platón, ¿no?, que los estoicos explotan después hasta la náusea.
que es en realidad la idea muy platónica, de nuevo, que se encuentra en el Timeo, en el Filebo, en algún pasaje del Sofista de Platón. La idea según la cual nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, somos expresiones microcósmicas de la razón universal que coincide con la ley universal, ¿no? Sí, sí. Esa es una idea que está claramente adelantada por Platón y que después los estoicos, como digo, explotan hasta la náusea. Entonces acá hay 3 o 4 nociones que se dan siempre conectadas de un modo muy íntimo, ¿no? Que es la noción de logos, de razón, la noción de ley, nomos, ¿no? Sí. Bueno, y asociado a eso la noción de una polis universal, ¿no? El cosmopolitismo, finalmente, ¿no? Y Bueno. esta idea también estoica, me parece a mí, uno la percibe como socrática, de que el camino del bien es el camino del conocimiento. Bueno, Creo claro. que en el Probus, ¿no? En Todo hombre bueno es libre, especialmente se expresa esta idea, Marcelo, vos que lo Sí, trabajaste, claramente, lo ¿no? conocés más que yo. Claramente. Cuando yo comenté recién, ¿no? Aunque los estoicos son antiplatónicos desde el punto de vista ontológico, porque para los estoicos lo verdaderamente real son cuerpos, concretamente los cuerpos tridimensionales, aunque ellos tienen después una caracterización de cuerpo un poco más sutil, cuando definen un cuerpo como aquello que es capaz de producir una acción y de recibirla, una idea muy platónica de nuevo, que está en el Teeteto y el Sofista, pero lo otro que es muy platónico, además de la cosmología estoica, que abreva fundamentalmente en el Timeo, en el libro 10 de las leyes de Platón y también en pasajes muy importantes del Filebo. Lo otro que es muy platónico en los estoicos es su teoría moral, ¿no? En teoría moral, digamos así, la ética estoica tiene una raigambre muy fuertemente socrático-platónica. Y digo socrática platónica porque, como todo el mundo sabe, digamos, el Sócrates del que habitualmente hablamos es el Sócrates de Platón, también de Jenofonte, de un modo más indirecto de Aristóteles, ¿no? Porque a pesar de lo que dijo un presidente que tuvimos en Argentina, que decía haber leído las obras completas de Sócrates, Sócrates no escribió nada, ¿verdad? Hasta No. ahora no hay ninguna evidencia de que lo haya hecho, ¿no? Entonces, sí, claramente los estoicos son fuertemente socrático-platónicos. La ética estoica tiene un perfil fuertemente socrático en el sentido de los así llamados en una época. Esta es una terminología que mucha gente ya no quiere utilizar, pero a los fines didácticos me parece que todavía se puede decir. La ética estoica suele ser fuertemente socrática en el sentido de los diálogos tempranos de Platón, o algunos de ellos, fundamentalmente el Menón, el Gorgias, el Protágoras, ¿no? Algunos pasajes del Laques, algunos pasajes del Eutidemo de Platón. Esos textos tienen una presencia fuertísima en el ABC, digamos, de la ética estoica, cuando los estoicos distinguen entre bienes, males e indiferentes, ¿no? Una idea que aparece acá en el Todo hombre bueno es libre, ¿no? El Probus, el Tratado de Filón, digamos. Y en la idea esta estoico-filónica, socrático-platónica, que está desarrollada en ese tratado, según la cual el conocimiento de lo que hace buenos o mejores a los seres humanos es condición de un carácter libre y noble, ¿no? Esa es una idea que aparece desarrollada en muchos pasajes de Jenofonte, particularmente en los recuerdos de Sócrates, pero también en varios pasajes de los diálogos platónicos que acabo de mencionar, ¿no? Y ese es uno de los temas centrales de este tratado de Filón, ¿no? Es este enfoque que presupone una verdadera redefinición de los bienes, ¿no? Algo que Platón ya había hecho de una manera muy clara en el Gorgias, donde Platón ya distingue estos 3 ítems éticos morales: los bienes, que son las virtudes; los males, que son las caquías, los vicios; y los indiferentes, ¿no? Los estoicos, ese tipo de terminología aparece en algún pasaje del Gorgias, ¿no? Y también del Eutidemo. Y los estoicos lo que hacen es tomar esa idea, esos conceptos, digamos, y todo lo que está detrás de esos conceptos, y explotar esa idea hasta el hartazgo, ¿no?
Para los estoicos, efectivamente, hay males, bienes e indiferentes, ¿no? Los estoicos están dispuestos a argumentar que, por ejemplo, hay cierto tipo de ítems o de cosas morales, digo ítem para no decir la palabra cosa, pero no se me ocurre algo mejor. Hay cierto tipo de cosas que no son ni buenas ni malas, ¿no? Udéteras, no son ni lo uno ni lo otro. O sea, no son ni bienes ni males. Por ejemplo, salud, enfermedad, riqueza, pobreza. Claro que los estoicos aclaran, ¿no?, que los seres humanos preferimos, ¿no?, ser ricos que pobres, estar sanos que enfermos, sentir placer que dolor. Pero desde el punto estrictamente ético, ¿no?, según los estoicos, ni la riqueza, ni la salud, ni el placer son decisivos ni para la felicidad ni para la infelicidad de la gente, y sus contrarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, son indiferentes desde el punto de vista moral, ¿no? Pero por naturaleza preferimos, desde luego, el placer y no el dolor, ¿no? La riqueza y no la pobreza, la reputación y no la ausencia de reputación. Esos son ejemplos típicos de indiferentes estoicos. Pero este tratado de Filón, ¿no?, el todo hombre bueno es libre, ¿no?, explota esta idea, ¿no?, de que lo que hay que hacer para entender qué es algo bueno es hacer una verdadera redefinición de los bienes. Y acá aparece de nuevo la figura, la sombra de Platón, ¿no?, en esa idea que tiene Platón ya en los pasajes, o en un pasaje central del Menón, donde Platón distingue lo que nosotros solemos llamar con un lenguaje contemporáneo que no está en Platón, la diferencia entre lo que es bueno por sí mismo y aquellas cosas que son buenas pero en sentido condicional, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la riqueza puede ser algo bueno, pero dependiendo del uso que uno haga de ella, ¿no? Esa es una idea que está en el Menón de Platón. Y yo haré un uso apropiado, razonable de la riqueza, si además de riqueza tengo conocimiento, ¿no? Bueno, y ese es el tipo de ideas, o una idea importante, ¿no?, que aparece en este tratado de Filón, ¿no? Es esa idea, termino con esto muy rápido, ¿no?, que presupone, como digo, esa verdadera redefinición de los bienes y que los identifica con el conocimiento y la virtud, siguiendo esa tesis atribuida a Sócrates por Platón, pero también por Jenofonte, según la cual hay una identificación entre episteme y arete. Hay una identificación entre conocimiento y virtud, una tesis socrático-platónica que los estoicos hacen suya. Entonces, claro, yo no puedo ser virtuoso si al mismo tiempo no tengo conocimiento. Entonces, claro, la gran pregunta es qué quiere decir ahí episteme, ¿no? Es algo que los estudiosos de Sócrates vienen discutiendo hace unos 60, 70, quizás más años, ¿no? ¿Qué quiere decir conocimiento cuando tú identificas, ¿no?, el conocimiento con ese estado disposicional que los griegos llaman areteria, ¿no? Entonces, claro, es esa idea de que la verdadera riqueza es un bien y la verdadera pobreza un mal, ¿no? Esto aparece así en este pasaje, en algún pasaje de este tratado de Filón, pero también en otras fuentes estoicas, griegas y también latinas, ¿no? Algún pasaje de una carta de Séneca a Lucilio. La verdadera riqueza es un bien, el adjetivo verdadera es decisivo, y la verdadera pobreza un mal. La verdadera libertad es un bien, en tanto que la verdadera esclavitud un mal. Por eso solamente el bueno, o el virtuoso, o el excelente, Filón, Diógenes Laercio y varios otros dicen en griego spudaios, es rico y libre, en tanto que el faulos, el vil, ¿no?, un sujeto despreciable, ¿no?, es por el contrario pobre, ya que está privado de las inclinaciones hacia la verdadera riqueza, siendo la verdadera riqueza la virtud y el conocimiento. Y a causa de una disposición servil en él, es un verdadero esclavo, ¿no? Entonces, claro, esta es una idea, como digo, que se encuentra en los recuerdos de Sócrates de Jenofonte, también en algunos pasajes de Platón, algún pasaje del Eutidemo, también del Gorgias, pero esto recuerda a un texto de Platón, termino con esto, si no me equivoco, del libro quinto de la República, de Platón, donde Platón dice que es completamente innecesario que los perfectos guardianos de su polis tengan oro o plata, ¿no? ¿Para qué quieren el oro o plata que viene de los hombres si tienen el oro y la plata que vienen de los dioses? Imagínense que uno va y se para, ¿no?, enfrente de una legislatura de cualquier país
y les grita esto, ¿no?, a los políticos. ¿Ustedes para qué quieren el oro y la plata que vienen de nuestros impuestos, ¿no? Si tienen el oro y la plata que les viene de los dioses, que es el conocimiento, naturalmente, ¿no? Esto es un chiste de Platón, ¿no? Pero es un chiste mortal, que tiene, quizá, ¿no?, tiene todavía una vigencia preocupante, para decirlo lo menos. ¿Ya? Bueno, en fin. Bueno, No sé si Marcelo, estamos ya pero en el tiempo. interesantísimo. Podríamos estar toda la tarde, la verdad. Podemos estar varios días, sí, encanta. sí, sí, pero bueno, somos seres Debe finitos, ser ¿no? muy bueno tenerte como profesor, sos muy claro, uno en un rato aprende un montón de Bueno, cosas. sos muy generosa, Marta, te agradezco mucho. Hay que Bueno, preguntarle a mis estudiantes qué piensan. Está bien. No, mira, yo soy de los que cree que para dar una buena clase hay que montar una especie de show, Por una especie de supuesto, espectáculo, claro, ¿no? claro. Trato de ser Es moderado, así, ¿no?, con los somos espectáculos que actores. monto, pero algunos espectáculos he montado, Es que hablando si de no estas sos un cosas. apasionado de lo que estás exponiendo, no lo podés transmitir. Después viene Sí, esa cosa molesta de tener que tomar examen y poner notas y qué claro. sé yo. Pero los alumnos no te van a recordar por eso, te van a recordar porque ellos Bueno, depende, aprendieron, pero depende. Las aprendieron a simpatías partir de... cambian. Una cosa es ¿eh? las simpatías antes de la primera prueba y otra cosa es las simpatías después de la primera prueba. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay que hacer. Bueno, Bueno, no sé, Paola, te doy el lugar para que, no sé si hay preguntas, pero a Sí, lo mejor sí, alguien quiere hacerlo. sí, A encantado. ver, bien. Bueno, acá tenemos una primera pregunta, las vamos a ir leyendo en orden de aparición, Ok. como se lo anunciamos a través del chat. Danilo Costa Leite dice: agradezco muchísimo a los profesores Boeri y Salles. En mi tesis sobre Cleantes he seguido a sus direcciones, ampliación de textos, recuperación de contexto y un intento de mejorar los aparatos críticos. Y enumera dos cuestiones. La primera, sobre el Tratado de la Providencia de Filón, la versión que Auger traduce del armenio en el siglo XIX, que von Arnim utiliza, está un poco distinta de lo que se considera el tratado griego. ¿Cómo utilizarla? Estoy leyendo textual. ¿Es útil aún? ¿Se puede seguir utilizando? Sería la primera pregunta. Quizás vos, Marcelo, podés ir Sí, leyéndola para guiarte un sí, poco sí, mejor. sí. La verdad es que yo no conozco nada de armenio, digamos, ¿no? O sea, he leído algunas traducciones. Yo tiendo a confiar más en la versión griega, por dos razones. Primero, porque es la única que puedo leer en lengua directa, original. Y segundo, porque Filón escribía en griego, con todas las reservas que puede tener. Escribía en griego, pensaba en griego, ¿no? Hablaba griego porque era su lengua materna, digamos. Estos no son datos menores, y no lo digo en broma, ya voy a explicar un poco mejor qué quiero decir con eso. Yo en mi colaboración al proyecto Filos Hispanicus traduje también el Tratado de la Providencia, que lo tengo acá, en mi traducción son 14 páginas y media, digamos, incluidas algunas notas, o sea, es un texto muy breve, se conserva de manera fragmentaria, el fragmento 1 depende de la preparación evangélica del libro 7 de Eusebio, el otro fragmento del libro 8. Hay una cantidad de estudios abrumadora para tratar de mostrar, bueno, qué fiabilidad tiene el testimonio de Eusebio, pero es lo que tenemos. Entonces yo tiendo a confiar más en eso porque es el único acceso directo que yo he tenido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, al declararme completamente ignorante, digamos, del armenio, como lo soy, ¿no? Bueno, mi acceso a esa versión o a las traducciones que se hagan desde el armenio, yo no puedo dar una opinión a ese respecto. El texto que nosotros tenemos en griego del Peripronoias de Filón de Alejandría o atribuido a Filón de Alejandría, es un texto que a mí me suena muy filónico, digamos, por los giros, por el estilo y también por el tipo
eso visto desde el punto de vista literario, pero también por el tipo de información, de argumentos que da, uno puede conectarlos con otros pasajes de Filón, ¿no? Entonces, no me suena para nada raro, digamos, pero lo otro infelizmente yo no lo puedo evaluar. No, yo digo esto de la importancia de la lengua original del autor del que uno está hablando, porque, por ejemplo, nosotros conservamos algunos tratados menores, por suerte, de Galeno en latín, ¿no? Claro, ahí es más fácil para uno que tuvo entrenamiento en esas lenguas, ¿no? En latín y el griego, uno lee el latín, más o menos se imagina cuál era la palabra que estaba en griego detrás de esa traducción al latín, digamos, ¿no? Pero bueno, el caso del armenio ahí me declaro en quiebra, digamos, porque además no pienso ponerme a estudiar armenio, digamos. O sea, por una cuestión biográfica, estaría otros 40 años que ya no tengo. Entonces, pero no, lo que quiero hacer notar es esto, ¿no? Es muy importante saber la lengua original en la que hablaba y escribía, o por lo menos en la lengua que escribía, ¿no? El autor. Yo estoy estudiando ahora un autor muy interesante que se llama Miguel Psellos, ¿no? Que es un bizantino del siglo XI. Es el medioevo, pero el medioevo bizantino, no el medioevo latino. Y una de las primeras cosas que uno advierte cuando lee a Miguel Psellos y a otra gente que anda boyando por ahí, pero este Psellos es un tipo muy interesante a mi juicio, ¿no? Por razones muy específicas que no vienen al caso. Es que, por ejemplo, cuando él cita a Platón y Aristóteles, bueno, como es obvio, no tiene necesidad de traducirlo. Esto es una perogrullada. Pero creo que no es una perogrullada menor. O sea, nosotros sabemos que grandes escritores que tenían formación teológica y también filosófica, como Duns Scoto o Tomás de Aquino, el más conocido, ¿no? Pero no hay que olvidarse del gran Duns Scoto, sugiero, ¿no? Bueno, ellos leyeron a Aristóteles en traducción, Tomás sin duda en traducción porque no, sabía muy poco griego, Guillermo de Mervé que le traducía los textos del griego al latín. Y bueno, hay interpretaciones y lecturas de Tomás de los textos de Aristóteles que son brillantes, pensando sobre todo en alguien que no conoció el griego, ¿no? Pero de todas maneras dependen de una traducción, ¿no? Por supuesto que Miguel Psellos no hablaba el griego de Platón. Miguel Psellos, por ejemplo, cita pasajes completos del Timeo, también del Gorgias, también de la República. Cita pasajes completos de los tratados psicológicos de Aristóteles, que es lo que me interesa a mí en este momento. Y es muy claro esto, o sea, la ventaja enorme que tiene alguien que está muchos siglos después de Aristóteles, piensen ustedes, ¿no? Siglo XI ya llegando al XII, después de Cristo en Bizancio. Él tiene un acceso completamente directo a los textos de Platón y de Aristóteles, aunque no hable esa lengua, aunque esa lengua le resulte un poco rara, ¿no? Es como cuando uno lee en español el poema del mío Cid. Uno no habla así, incluso a veces necesita un diccionario para algunos giros o expresiones. Pero en general uno entiende el poema del mío Cid. A mí me hicieron leer eso en la escuela secundaria, cuando tenía 14 años. Yo sé que esas cosas no existen más, ¿eh? Pero cuando yo iba a la escuela en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, se leía el poema del mío Cid con gente de 14 años. Algo cambió. Entonces, quiero decir esto porque, bueno, es evidente, ¿no? El tipo de acceso que un hablante del griego tenía al Timeo de Platón. Y es interesante este Miguel Psellos porque él hace un trabajo parecido al que hace Filón, ¿no? Miguel Psellos es un cristiano, a su manera, ¿no? Tuvo un par de situaciones medio complicadas por las cosas que decía. Pero claro, parece seguir un poco el estilo de Filón, en el sentido de usar la filosofía griega para interpretar, digamos, pasajes del Antiguo Testamento, pero también del Evangelio. Notable, ¿no? O sea, y bueno, y los juegos que él puede hacer con su lengua, bueno, es algo que solamente puede hacer alguien cuya lengua materna es el griego. En fin, no sé si fui suficientemente claro, pero volviendo a lo que le interesa a la persona que hace la pregunta, la verdad que no le puedo dar mayores luces
al respecto porque no tengo acceso a los textos armenios y no puedo evaluar ninguna traducción hecha desde el armenio a cualquier, no lo puedo evaluar. Muy bien, muchas gracias Marcelo. La segunda cuestión que preguntaba la misma persona, Danilo, sobre oikeiosis. ¿Le parece que el concepto fue creado por Zenón? Bueno, hay un texto de Porfirio que dice que sí, que Zenón fue el primero en decir oikeiosis, ¿no? Es un pasaje, si no me acuerdo mal, que está en el Tratado de la Abstinencia, ¿no? De Porfirio. Sí, Plutarco dice algo parecido. Atribuye a Zenón la tesis de la oikeiosis y además le da un valor entre ético y político, más político que ético. O sea, Plutarco está más interesado en mostrar el aspecto de la oikeiosis social, ¿no? Sí, es muy probable, creo, si no me equivoco, creo que antes del estoicismo esa palabra no existe. Existen sí algunas palabras parecidas que usó algún peripatético como Teofrasto, oikeiotes, está en Teofrasto, pero oikeiosis, el sustantivo abstracto así, oikeiosis, creo que antes del estoicismo no existe. Sí. Y bueno, da lugar a una construcción y a un desarrollo que es importantísimo, ¿no? No solo en sede ética, sino también en el modo en que se conecta después la ética con la política estoica, ¿no? Como ustedes saben, en la antigüedad esa distinción que es tan clara o que suele ser tan clara para nosotros entre ética y política, esas demarcaciones no eran todo lo claras que suelen ser, por lo menos en teoría, para nosotros. A ver, estuviste mucho tiempo muchas gracias. lo que dices. Muchas gracias, Marcelo. Leo la siguiente pregunta. Sí. Que envió por mensaje privado, por eso no está en el chat, Víctor Méndez desde México. Dice, felicidades, genial. Con respecto al cosmopolitismo, me pregunto si, independientemente de que la palabra sea un neologismo acuñado por Filón, el concepto se barrunte en personajes cosmopolitas, entre comillas, como Anacarsis. Saludos cordiales desde México. Sí, es probable, o sea, el hecho de que alguien no tenga una palabra no quiere decir que no tenga el concepto, ¿no? O sea, uno puede tener el concepto, pero no haber sido capaz de plasmarlo, digamos así, en un término y darle la carga conceptual técnica a ese término, ¿no? En fin, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro a ese respecto, ¿no? Pero mi respuesta es completamente aproximada, digamos, pero sí estoy convencido de esto, ¿no? En el sentido de que se puede tener el concepto y no la palabra técnica todavía acuñada o forjada, digamos, ¿no? Hay un pasaje notable del Protágoras de Platón, donde Platón parece estar discutiendo lo que Aristóteles después llama acrasía, la ausencia de kratos, la ausencia de autocontrol, a veces se traduce por incontinencia, aunque no es incontinencia en sentido urológico, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero a veces hay que hacer la aclaración. Hay un pasaje notable del Protágoras, de las páginas finales del Protágoras, donde claramente Platón está hablando de lo que Aristóteles después llama incontinencia, acrasía, pero la palabra no aparece. Bueno, de hecho la palabra acrasía como tal no aparece nunca en los textos de Platón. Platón usa acrateia, que es un sinónimo. Pero claramente Platón tenía el concepto, digamos, ¿no? La idea de saber en algún sentido más o menos claro o difuso incluso, que lo que estoy a punto de hacer no es bueno para mí, pero de todos modos lo hago, digamos, ¿no? Y en ese pasaje del Protágoras, bueno, es un texto muy discutido, lo que Platón trata de mostrar, o lo que el Sócrates de Platón trata de mostrar, es que ese fenómeno no puede ser posible, ¿no? En fin. Pero cuando Aristóteles discute técnicamente la acrasía en el libro 7 de la Ética Nicomaquea, claramente está pensando en esas líneas del Protágoras, ¿no? Pongo esto como ejemplo para tratar de dar una respuesta a eso, ¿no? Aunque el término no esté forjado o acuñado, eso no significa necesariamente que el concepto no esté ya en el aire o... Claro.
funcionando, ¿no? O sea, en fin. Sí. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, Marcelo, por tu respuesta. No tenemos más preguntas escritas en el chat. Quienes no se animen a escribirlas y quieran hacer sus preguntas brevemente, de manera oral, pueden abrir sus micrófonos y formularlas. Pueden pedir la palabra. También la pueden pedir a través del chat y hablar. Bien. No veo a nadie con voluntad A ver. Buenos días, ¿qué tal? Días. Me gustaría, si se podría extender el doctor Boeri sobre este tema que comentó de Aristóteles así al pasar, en un momento, sobre que no estaba esta noción de ley natural, etcétera. Si podría brevemente presentarlo. Si sí, encantado. Si usted va al capítulo primero del libro segundo de la Ética Nicomaquea, lo que Aristóteles dice ahí, bueno, ahí establece la diferencia entre virtudes del carácter y virtudes del intelecto, y después remata esa idea diciendo que lo que hay en el ser humano es una suerte de disposición natural, ¿no?, hacia lo que es bueno, pero que debe ser perfeccionada a través de la habituación. Pero eso no es lo mismo que decir que hay una propensión o inclinación natural. Que hay una disposición natural quiere decir que hay una capacidad, hay disposición, hay que entenderlo en términos de capacidad. Hay una capacidad por parte del ser humano de volverse virtuoso, pero que no sirve solamente con la capacidad. Esa capacidad tiene que ser activada apropiadamente y modelada a través de la práctica que se da en la habituación. En la habituación en el sentido de la costumbre. Porque cuando Aristóteles habla de propensión o inclinación natural, en el capítulo 8 del libro 2 de la Ética Nicomaquea, dice exactamente lo contrario. Dice que la propensión natural de los seres humanos es hacia el placer y hacia la ausencia de cosmiotes. O sea, hay una inclinación natural al desorden. Ahora, hay toda una tradición que leyó eso contaminado, a mi juicio, por el estoicismo. Los estoicos, en cambio, sí, dicen con todas las letras. Eso está testimoniado en distintas fuentes, ¿no? En una fuente muy importante para reconstruir ese tipo de teorías, que es Juan Estobeo, un escritor muy tardío, siglo V después de Cristo, donde atribuye a Zenón y a Crisipo la tesis de que hay una propensión, una inclinación natural hacia la virtud o hacia lo bueno. Y eso coincide muy bien con otras teorías estoicas. Pero eso está en los textos de Aristóteles, ¿eh? O sea, cuando alguien le dice que Aristóteles sostiene que hay una inclinación o propensión natural hacia lo bueno, hay que citar el pasaje del capítulo 8 del libro 2 de la Ética Nicomaquea, donde dice exactamente lo contrario. La propensión natural de uno es hacia el placer, donde placer quiere decir exceso, ¿eh? Porque no es que Aristóteles sea un filósofo interesado en anular, digamos así, la presencia del placer en su modelo de vida buena, ¿no? Pero no cualquier tipo de placer puede ser incorporado a la vida buena, digamos. El moderado siente placer en su moderación, dice Aristóteles, reproduciendo unas líneas del Filebo de Platón. Eso es placentero para el moderado, ¿no? O la vida teórica es una vida placentera, dice Aristóteles, cuando discute de ese modelo de felicidad que está en el libro 10 de la Ética Nicomaquea. Esa es una vida placentera, ¿no? ¿Cómo no habría de ser placentero eso, ¿no? Pero claro, eso no puede ser igual de placentero que alguien que, en fin, come o bebe en exceso. Detrás de todo este tipo de discusiones, por supuesto, están las discusiones que uno encuentra en el Gorgias de Platón, en el libro 8 de la República, en el Filebo de Platón, o sea, todos esos textos notables donde Platón pone esos énfasis para tratar de entender que
qué es el placer y cuál es el rol que debería cumplir en una vida buena el placer. Porque Platón tampoco es una asceta, ¿no? Salvo algunos pasajes que uno puede leer en algunos diálogos, como el Fedón sobre todo, ¿no? Pero el Filebo, que probablemente es la última palabra que da Platón sobre el problema del placer, ahí hay una explicación muy detallada del placer en una dirección muy aristotélica, ¿no? Es el tipo de argumento que Aristóteles después recupera en varios pasajes de la Ética Nicomaquea y también de la Ética Eudemia, desde luego, ¿no? Esta idea de que hay especies de placer, en el contexto de la discusión que tiene Platón con el hedonismo burdo, y que también tiene Aristóteles con el hedonismo burdo, en un tono muy platónico, desde luego. Ahí Aristóteles no innova demasiado. Perdón. O sea, a ver si entendí una cuestión. Habría que distinguir, según lo escucho, entre propensión, inclinación y esa predisposición. Y una especie de disposición, claro. Disposición, ajá. Una disposición natural. Una disposición natural. Nosotros tenemos... Sí. Donde disposición quiere decir básicamente lo que quiere decir disposición en la jerga filosófica. Una disposición es una capacidad. Sí. Usted tiene la capacidad, según Aristóteles, de ser buena o mala. No está determinada ni a hacer lo uno ni lo otro. Depende de usted ser una persona virtuosa o una persona viciosa. Pero usted tiene la capacidad de ser una persona virtuosa, entrenando tempranamente su carácter, al comienzo mismo de la vida por mera imitación, y en el momento en que usted desarrolla sus capacidades racionales, piensa Aristóteles, usted puede revisar eso que ha incorporado por imitación. Por ejemplo, cuando la persona que lo cuidaba a uno cuando era un niñito, le enseñaba a comer balanceadamente. Aristóteles pone ejemplos de ese tenor. En los modelos del así llamado silogismo práctico pone ejemplos de comida todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, un niño que aprende a comer de una manera más o menos balanceada, yo hice todo este tipo de experimentos con mi hija, ¿no? Cuando la madre no se daba mucho cuenta. Pero mi hija aprendió a comer de un modo balanceado, etcétera, sobre todo por la madre, ¿no? Porque yo siempre fui muy primitivo con esas cosas. Entonces ella quería ir, mi hija ya tiene 29 años, estoy hablando de hace muchos años atrás. Ella quería ir al McDonald's. Era la época de la cajita feliz. Entonces yo la llevé un día a la cajita feliz. La cajita feliz era una hamburguesa con queso, llena de grasa, así, y unas papas fritas llenas de grasa. Entonces ella sacó la lechuga y el tomate que venía con la hamburguesa, y lo que le interesaba era la lechuga, el tomate y el juguete que venía con la caja feliz. Claro. Entonces yo dije, Aristóteles tenía razón. O sea, eso no era objeto de su deseo, porque no era lo que ella estaba habituada a comer, y el aroma, y qué sé yo. Pero ¿por qué no te comes la hamburguesa?, le decía yo. No, eso no. Y ella tenía, ¿qué tendría? 2 años. Es muy impresionante. Pero bueno, puede haber contraejemplos, ¿no? No digo que no. Pero la idea de Aristóteles es básicamente esa, ¿no? Uno empieza por formar los estados caracterológicos habituales desde muy niño. Por eso Aristóteles cree, muy machistamente, si ustedes quieren, que la mujer tiene un rol preponderante en la formación temprana de los caracteres correctos en el niño, por el apego que naturalmente tienen los niños pequeños más con su madre que con su padre. Pero eso es porque Aristóteles nunca debe haber cambiado pañales, ¿no? Como cambié yo. Pero bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Bueno, Laura se ha desconectado. Bien, acá tenemos una pregunta de Elvio Carreras. Marcelo, ¿podrías aclarar un poquito más sobre Filón y el Pentateuco? Mil disculpas. Bueno, no sé qué quiere decir exactamente eso, ¿no? O sea, el Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, digamos.
¿no? Se le llama Pentateuco, por eso Penta. Yo la verdad es que conozco bastante poco del Antiguo Testamento y lo que he leído no siempre puedo decir que lo entiendo, digamos. Pero la idea de Filón, me parece a mí, lo digo muy modestamente, ¿no? Algún experta en Filón seguramente tiene más para decir al respecto. Filón inventa algo que se llamó algo así como el método alegórico, que es un método que los estoicos usaban también. Yo no sé si Filón se inspiró en los estoicos, probablemente sí. Porque Filón se da cuenta que hay pasajes de ese texto, del Antiguo Testamento, que tienen que ser interpretados, ¿no? De una manera alegórica. Porque naturalmente no todo lo que está dicho en un libro, que además para un hebreo es un libro sagrado, ¿no? Probablemente para un cristiano también, ¿no? Es un libro sagrado. No todo lo que está dicho ahí se puede tomar textualmente, ¿no? Tiene que tener algún tipo de carácter alegórico, ¿no? Y ese tipo de interpretaciones, bueno, aparecen todo el tiempo en los textos de Filón. Digamos, el esfuerzo de Filón por tratar de explicar un pasaje, qué sé yo, cuando baja una nube, por ejemplo, o cuando se abre el sol en el cielo, etcétera, ¿no? Cuando se abren las nubes y aparece el sol. Pero yo no puedo decir mucho más que eso. O sea, a mí la parte que más me cuesta de Filón es naturalmente todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Por eso me fueron encomendados los tratados así llamados filosóficos de Filón. Una pregunta que uno puede hacerse es si efectivamente en estos tratados, el tratado acerca de la indestructibilidad del cosmos, el tratado acerca de la providencia y este tratado que todo hombre bueno es libre, son efectivamente tratados filosóficos, tienen un perfil filosófico porque él presenta argumentos, él argumenta filosóficamente. Pero bueno, yo tengo para mí que esto está más bien dirigido de nuevo a tratar de entender, ¿no? El sentido profundo de un texto que para Filón, como para cualquier hebreo, por lo menos de la época, es crucial, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, es la palabra de Yahvé. Pero no puedo agregar mucho más al respecto, ¿no? Yo no tengo un conocimiento experto del Antiguo Testamento y tampoco del pensamiento hebreo, digamos, ¿no? Que es tan complejo como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces son muchas las competencias que hay que tener para poder explicar todos estos aspectos. Pero cuando uno lee estos tres tratados, si uno ha leído antes Platón y ha leído a los estoicos, se siente casi como en casa, digamos. Es un estoicismo y un platonismo a la Filón. Entonces uno dice, acá, ¿qué está diciendo este hebreo? Claro, es un poco raro para uno, digamos, para mí en lo personal, ¿no? Seguramente alguien que conozca pensamiento judío, pensamiento hebreo, puede detectar cosas que a mí se me pasan, naturalmente. Por eso es un autor tan complejo. Porque Filón claramente conoció toda la tradición literaria y filosófica griega. Eso es brutal. Y trabaja en la biblioteca de Alejandría el tipo. O sea, uno dice que... Claro, uno dice la biblioteca de, qué sé yo, gálica, al lado de la biblioteca de Alejandría, en la antigüedad, en esa época. Eso era el non plus ultra, no había algo mejor. Él tiene que haber leído textos que después se perdieron, con la quema de la biblioteca y con todos los avatares que todo el mundo sabe que han ocurrido. El conocimiento de la literatura arcaica griega en Filón, bueno, eso es monstruoso. Homero, no solo Homero, es decir, toda la épica, la poesía trágica y toda la filosofía, ¿no? Filón es fuente de algunos fragmentos de Aristóteles importantes, por ejemplo, también. Y claramente conoce el estilo aristotélico de argumentar. Por ejemplo, acá en el Tratado de la Indestructibilidad del Mundo, del Cosmos, él usa la teoría aristotélica o del polajos legómeno, ¿no? Lo que se dice de muchas maneras. Es impresionante eso, porque él está aplicando una metodología típicamente aristotélica. Cuando Aristóteles dice, no, un momentito, ¿no? Este término puede significar varias cosas, ¿no? Puede significar A, B, C o D, ¿no? ¿En qué sentido estás usando tú el término?
Y él aplica eso, bueno, y está muy bien que lo haga, ¿no? O sea, eso es un logro del pensamiento. Ahora, yo no diría que Filón es un aristotélico, pero eso de Aristóteles a Filón le viene como anillo al dedo, ahí es donde lo dice. Y hay varias cosas parecidas. Ahora, en general, Filón está muy cerca de Platón, porque yo creo que en parte trata de emular el estilo literario de Platón, y giros del tipo el ojo del alma, o algunos pasajes donde Filón parece estar emulando ¿cómo se llama? Se me fue. La alegoría de la caverna y cosas por el estilo. Y él de nuevo está interpretando, porque es bastante dudoso que eso es exactamente lo que quiera decir Platón en la alegoría de la caverna en el libro 7 de la República. Pero en la agenda que tiene Filón, y bueno, y no está mal que tenga una agenda. ¿Qué escritor no tiene o no tuvo una agenda? Todos tenemos una agenda. Y como decía, creo, si no me equivoco, Merleau-Ponty, creo que no me equivoco, ¿no? Que todos vemos en los textos lo que fundamentalmente queremos ver en ellos, ¿no? O sea, claro. Entonces, bueno, Filón también tiene su agenda, naturalmente. Pero claro, la penetración y la potencia que tuvieron esos textos, porque además es una masa de textos brutal. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de obras, y algunas son obras más o menos largas. El Tratado de la Providencia, bueno, en mi modesta traducción son 15 páginas, incluidas las notas, pero el Tratado de la Indestructibilidad del Mundo ya es un texto más grande. La Alegoría de las Leyes, ni hablar, es un texto bien largo, ¿no? Y muchos otros, digamos. O sea, creo que, en fin. Bueno, Bueno, ya me a ver. no tengo mucho más para decir por ahora. Hacemos esta pregunta y tal vez una más, y bueno, ya se Sí, cumpliría adelante. el tiempo esperado. Yo tengo todavía otros 15, 20 minutos, ¿no? Exacto. Tengo que ir a Por otra eso. reunión. Bien, tenemos esta pregunta y tal vez una más, dependiendo de cuánto dure la respuesta. Una de las premisas bases, dice Steven Valencia Marín, para una interpretación alegórica es entender que lo que está escrito oculta un sentido aún más profundo que lo que se lee. Pero esto, aunque desde Filón así se comprende, incluso en el cristianismo, ¿en qué aspectos o escritos hay un aliciente de lo alegórico en los estoicos? No Bueno, sé. felizmente lo que nosotros conservamos de los estoicos conectados con el así llamado método alegórico es muy poco, son escasos fragmentos, digamos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Medea de Eurípides fue muy importante para Crisipo. Y Crisipo tiene, hasta donde podemos reconstruir la lectura del estoico Crisipo de la Medea de Eurípides, Crisipo tiene una lectura filosófica desde el punto de vista de su teoría de la acción. Y parece haber tenido también una lectura alegórica. Entonces es mucho más difícil poder, para mí responder a esa pregunta es muy difícil, por la razón que acabo de dar. A veces son 4, 6, 7 líneas. Pero nosotros sí tenemos testimonios de que los estoicos parecen haber ido por el lado de lo que después se llamó método alegórico. Y efectivamente, ¿no? El presupuesto de eso, la premisa de eso es que detrás del texto mismo hay otra cosa, ¿no? Que Claro. el texto no se puede leer literalmente y dice eso y nada más. A lo mejor la relación se puede ver más claramente, creo yo, a partir del uso de las etimologías. Claro, El uso de la etimología estoico es utilizado, o sea, Filón utiliza esa base para expandirla en el método alegórico. Pero bueno, claro, también la idea de la etimología, el significado etimológico en los estoicos tiene algunas diferencias con Filón, pero bueno. Bueno, claro, porque además las etimologías estoicas en general son bastante malas, como en general la etimología en la antigüedad, porque no era una ciencia la etimología. Claro. En la antigüedad la etimología como ciencia no existía todavía, eso llega a mediados del 19, Sí. muy tardíamente en la historia de la cultura, o sea, qué sé yo, las etimologías que hace Platón en el Crátilo, la mayor parte de ellas son falsas, alguna la invoca, alguna la pega.
Bueno, Cuando Filón hace de lo más inusitadas etimologías, ¿sí? Los ríos claro, del Edén. pero quiero decir, ¿Sí? esas son categorías que para nosotros son habituales o son normales, pero eso en la antigüedad es un Claro. pantano, es tierra de nadie. Eso. Qué sé yo, si uno lee el Crátilo de Platón es muy interesante, ¿no? Yo cuando era muy joven leí por primera vez el Crátilo, entendí la mitad, y después leí un artículo de Wilhelm Mendelssohn, ¿no? El famoso helenista alemán, ¿no? del siglo XIX, maestro de griego de Nietzsche, ¿no? Y cuando termina el artículo dice Wilhelm que él se descostillaba de risa leyendo el Crátilo. Yo no entendía de qué se reía Wilhelm. Y después me di cuenta con los años. ¿Por qué? Bueno, Wilhelm era un gran filólogo y por supuesto algo de etimología sabía. Y a Wilhelm le hacían mucha gracia las etimologías de Platón. Porque Platón ensaya un cierto modo de abordaje etimológico a los textos. Pero la mayor parte de las etimologías son todas falsas. Sí. El método alegórico, yo creo que las raíces están más bien en el judaísmo helenístico previo, intérpretes del Pentateuco como Aristóbulo, por ejemplo. Nada más que de Aristóbulo, bueno, se ha perdido. Pero sí, esa interpretación alegórica de tipo judío. Sí, pero ahí me mataste. Para mí Aristóbulo es un nombre, ¿no? Bueno, está bien, por eso. Yo sé que hubo alguien que se llamó así. No, está bien. No, no puedo decir. Digo nomás. No, está bien, no, te aclaro nomás. Está bien. Bueno. Enorme, ¿no? Igual está caliente. No, hemos aprendido un montón, Marcelo. Bueno, me alegra mucho, espero haber sido suficientemente claro. Entusiasmaste para seguir este tipo de entrevistas porque realmente me parecen más ilustrativas que una conferencia. Voy a ver si las podemos reproducir por escrito, para que quede también por escrito, y por supuesto van a estar en la página de Filón para quien no tuvo oportunidad ahora y se quedó con las ganas, la vea. Bueno, vos decís para la posteridad, para los próximos 500 años. Para la posteridad. Para los próximos 500 años, por lo menos. Por lo menos, si todo es que yo si algo lamento que hemos llegado al mundo de Internet y la electrónica un poco tarde, yo por lo menos, vos no. Pero sí, viste, ahora se abre un universo maravilloso. Sí, es una gran cosa, y es algo que están descubriendo las universidades porque se dan cuenta que ahorran mucho dinero. Estas cosas a distancia. Vamos a tener todos los congresos de acá en adelante por supuesto. A mí ya para el año que viene me invitaron a 5 congresos. Son todos por internet. Claro. Que si no, no voy a participar de los 5, ¿no? Es una locura. Claro. No, porque esto es agotador. No, yo estoy bien hoy, pero te quiero decir, dar clase todo un semestre así, yo di clase de 2 semestres todo el año, con ustedes probablemente, es una locura. Sobre todo porque, bueno, ustedes tienen la generosidad de mostrarse, de manifestarse. Ahí lo veo a Eduardo Mombelo, que hace 20 años que no lo veo. ¿Qué tal, Eduardo? No, yo también. Pero los estudiantes lo que suelen hacer es dejar la pantalla negra. Entonces vos le estás hablando 2 horas a una pantalla negra. Esto es brutal, ¿no? Porque los tipos no tienen piedad contigo. Entonces, cuando hacen una pregunta, yo les pido que se manifiesten. Entonces dice, no, profesor, no puedo porque la cámara está rota. Mentira, el tipo está tirado en la cama así, medio desnudo, fumando un puro, qué sé yo. Es una locura. Yo no puedo estar hablando todo el tiempo con una pantalla negra. Mis clases duran 1 hora 40, 1 hora 45. Es una barbaridad. Pero me refiero también a que te puedan ver dentro, no sé, en los próximos días o dentro de un tiempo, dentro de un año, te puedan buscar en la página esta que armaron las chicas sobre Filón. Te agradezco mucho, Marta. Puedan ver todo de nuevo. Yo misma lo voy a ver todo de nuevo porque para escucharte con más tranquilidad. Sí, bien. Bueno, no sé si hay alguien más. No, por lo visto no hay más preguntas. Por lo cual vamos a dar por finalizada la entrevista. Laura Pérez, como les anunciamos en un inicio, que justamente esa fue la causa por la cual tardamos en admitir, estamos teniendo problemas de conectividad a causa del calor en Santa Rosa. Santa Rosa, como cualquier lugar de la Argentina hoy en día, especialmente de
centro a norte, pero bueno, Santa Rosa es un pozo donde el calor se acumula y genera temperaturas altísimas y en general comenzamos a tener problemas de electricidad y esto afecta a las conexiones. Bien, así que Laura no está en este momento por esta causa que les acabo de anunciar. Me he mantenido comunicada con ella, pero no hay manera de que logre conectarse, así que se disculpa con todos ustedes. Bueno, bien, vamos a dar por finalizada entonces la entrevista, diciendo unas palabras finales para cortar finalmente. El encuentro que disfrutamos durante la mañana de hoy, bueno, a causa de esto queremos expresar nuevamente nuestro más profundo agradecimiento al doctor Marcelo Boeri. Muchísimas gracias, Marcelo, en nombre mío y en nombre de todo el equipo que ha estado detrás de la organización de esta entrevista. También queremos agradecer a su entrevistadora, doctora Marta Aleso, parte de la organización, y otra vez a nuestros auspiciantes, Asociación Argentina de Estudios Clásicos y Asociación Argentina de Filosofía Antigua. Queremos agradecer finalmente a todas y todos los asistentes nacionales e internacionales que decidieron acompañarnos. Estamos convencidos, como hemos podido escuchar durante la entrevista y los valiosos intercambios que resultaron de la misma, que el vínculo entre el pensamiento de Filón de Alejandría y el de los estoicos es de importancia capital para entender gran parte de la filosofía helenística y su proyección en la filosofía posterior. En este sentido, nuestro encuentro propició el diálogo no siempre sencillo entre temas, problemas y conceptos fundamentales del pensamiento filónico y estoico. Ante esto, consideramos que la plataforma virtual Zoom constituyó un espacio privilegiado para forjar canales de diálogo académico y permitió conocer los complejos y dinámicos procesos filosóficos de la antigüedad. Esperamos que nuestra entrevista al doctor Marcelo Boeri, Filón de Alejandría y los estoicos, así fue denominado el encuentro, sea la primera de una serie de diálogos científicos relacionados con nuestro autor y que estos espacios sigan incentivando el intercambio de conocimiento. Muchas gracias a todas y a todos y muy felices fiestas e inicio del año 2021, que nos encuentre mucho mejor a nivel mundial que este 2020. Así lo esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Será hasta pronto. Así que muchas hacemos un aplauso virtual o, bueno, si quieren ya ahora abrir sus audios y aplaudir y escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse de distintas partes de Latinoamérica, con distintos horarios, por lo cual hubo varias faltantes a causa de eso también. Bueno, muy amable, muchas gracias, será hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Chao, chao, gracias.